Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de En Profundidad. ¿Deberíamos reformar en Costa Rica la forma en la que elegimos a nuestros diputados? Bueno, esta es una de las preguntas que vamos a estar poniendo sobre la mesa esta tarde en el programa de este viernes 19 de marzo. Además, vamos a hablar también del voto informado en Costa Rica y puntualmente de un proyecto que ha sido presentado en la Asamblea Legislativa por parte de un movimiento cívico, un movimiento ciudadano que lo que busca es justamente hacer obligatoria la información que se debe aportar por parte de aquellas personas que se postulan como candidatos para postularse justamente por un puesto de elección popular. Sobre estos temas vamos a estar conversando esta tarde y para eso hemos invitado en primera instancia a doña Abril Gordieco, que ella es abogada, consultora en política pública, también es activista cívica y es integrante de la agrupación Poder Ciudadano Ya. Muy buenas tardes, doña Abril. Muy buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a mi estimado amigo Gustavo también y un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias. También nos acompaña don Gustavo Román, él es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenas tardes, don Gustavo. Muy buenas tardes, Mariela. Muy buenas tardes a mi querida amiga Abril y con mucho gusto estar aquí con ustedes. Quería iniciar el programa con esta pregunta. Tal vez empezamos con doña Abril. ¿Tenemos en Costa Rica un voto informado realmente? Bueno, a pesar de los grandes esfuerzos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Información y Educación en Democracia, y en todas las elecciones, más el esfuerzo que hacen los medios de comunicación por generar ese voto informado, realmente mi opinión es que no, que llegamos a las elecciones con muy poco conocimiento sobre las personas que se postulan, sobre todo para las candidaturas de la Asamblea Legislativa. Y el otro aspecto que es muy grave, que realmente no nos permite hacer un voto crítico, verdaderamente informado, es que no hay ninguna norma que obligue a los partidos políticos a presentar un plan de gobierno ya listo a la hora que inscriben sus candidaturas. Y hemos visto en elecciones pasadas candidatos que en la primera y aún en la segunda ronda están todavía trabajando su propuesta de posible gobierno, lo cual demuestra un grado de improvisación que no es deseable en una democracia que consideramos madura, que nos gusta pensar que es madura. Don Gustavo, ¿qué opina usted? ¿Tenemos acá en Costa Rica las suficientes herramientas para que el electorado diga, bueno, cuando yo voy a las urnas y voy a votar por algún candidato específico, yo estoy realmente ejerciendo un derecho de un voto informado? Es una aspiración de honda raíz democrática porque las posibilidades de la ciudadanía de ejercer con músculo su voto y de lograr con su voto posicionar en la agenda pública los temas, los intereses, la visión de mundo que la representa y que le interesa, depende de que pueda tener una información suficiente, adecuada a la hora de votar. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con lo que menciona Abril, de las características del propio sistema y también con la calidad del debate público que precede a la elección. Y en ese terreno hay gente haciendo un esfuerzo muy significativo porque el voto sea informado. Lo hacen organizaciones como Poder Ciudadano Ya, lo hace la prensa responsable, lo hacen algunas universidades, centros de estudio. El Tribunal Supremo de Elecciones hace un aporte significativo en ese terreno, pero desde luego también hay actores interesados en que no haya esa discusión, en que no haya esa información, o peor aún, en que lo que cunda sea la desinformación. Don Gustavo, repasemos, por ejemplo, los requisitos necesarios para hacer una inscripción de una candidatura en un cargo de elección popular acá en Costa Rica. ¿Cuáles son esos requisitos que una persona debe presentar? Pues son muy pocos. La Constitución Política establece para presidente
30 años de edad como mínimo, ser del Estado seglar, no pertenecer al clero católico y ser costarricense por nacimiento. La Constitución establece para el cargo de diputado ser costarricense, no necesariamente por nacimiento, y tener por lo menos 21 años de edad, lo cual además es un resabio del momento en el que la edad para votar eran los 21 años, y esos son los requisitos constitucionales que vigila el Tribunal Supremo de Elecciones que se cumplan, no porque el Tribunal Supremo de Elecciones los defina, sino porque están establecidos en la Constitución y son los que debemos cumplir para estos dos cargos que les estoy mencionando, presidencia y vicepresidencia de la República, y para las diputaciones. Los partidos políticos, como actores claves del proceso electoral, tienen la responsabilidad de garantizar la idoneidad de las personas para esos cargos tan complejos que van a aspirar. Y eso significa elevar el estándar de ese perfil de las personas. Esto, como todos sabemos, a veces se cumple y a veces no. Quería aprovechar también para presentar a la tercera invitada que se nos suma ya a la conversación, doña Yanancy Vargas, que es economista, también tiene una especialidad en desarrollo internacional, en política, en gobernanza y en políticas de desarrollo. Ella también forma parte de este movimiento Poder Ciudadano Ya. Muy buenas tardes, doña Yancy, perdón, ya le cambié el nombre. Buenas tardes a todos, a los panelistas y a todos los oyentes. Doña Yancy, la pregunta inicial con la que iniciábamos este debate justamente es ¿qué tan informado es el voto en Costa Rica? Teníamos a don Gustavo presentándonos algunos de los requisitos de las personas que tienen o que tienen que presentar, por ejemplo, cuando hacen una inscripción de una candidatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la información que se le solicita a los candidatos que tendría que estar eventualmente disponible para el electorado? ¿Qué tanto se le exige al candidato que presente información en esa línea? En este momento lo que hemos visto es que es completamente opcional de parte de los diferentes candidatos y partidos presentar la información, que en este caso el IPED, que es un instituto del Tribunal Supremo Electoral, ellos se encargan laboriosamente y con un arduísimo trabajo de recoger desde el momento en que los candidatos se inscriben hasta las elecciones, digamos, el día electoral. Pero ese proceso es literalmente, diríamos, a pata, porque no tienen ninguna herramienta legal que les permita al IPED poder obligar a los partidos o a los candidatos a que entreguen la información. Entonces tienen que contactarlos por Facebook, por otras redes sociales, todo para ellos poder tener esta información, compartirla en su sitio web, y a partir de ahí el otro gran actor en este importante labor de llevar la información a todos nosotros que votamos es la prensa. Entonces la prensa, con esa información o con la que ellos también tratan de recolectar, nos dan a todos información muy básica sobre los candidatos. Entonces, esto que nosotros estamos proponiendo acá básicamente es formalizar esta tarea titánica que hoy hace el IPED. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre el proyecto puntual, pero antes quería también consultarle a don Gustavo con qué se enfrentan o que se han enfrentado en pasadas elecciones. ¿Presentan los candidatos este perfil? Normalmente es una costumbre, digamos, de incluir esta información, o hay que ser realistas y muchos de los candidatos básicamente de lo que se tiene, digamos, en poder del tribunal es el nombre de la persona que estaría, digamos, postulándose. Es difícil, ha sido difícil. Y es decepcionante, desde luego, porque uno esperaría que entre tanto no existe la obligación de hacerlo, si existiera ya sería otra cosa, pero en tanto no exista la obligación de hacerlo, las posibilidades de que lo hagan van a depender de el castigo del propio elector frente a una candidatura que no informa sobre su trayectoria o sobre sus propuestas, y sin embargo eso también a veces no ocurre. Es decir, esto va en doble vía.
va por la vía de la oferta electoral, pero va también por la vía de la demanda, de qué tan exigentes estamos siendo como ciudadanos y ciudadanas en la información que requerimos para dar algo tan valioso como nuestro voto. ¿Qué tanto valoramos nuestro voto como para no darlo tan fácil? Doña Abril, no sé si podemos detallar este proyecto que ustedes han presentado y que tengo entendido ha sido acogido por varios diputados ya en la Asamblea Legislativa, que justamente apunta a este vacío que hoy existe en materia legal en el cuánta información deben presentar los candidatos, porque como lo señalaba don Gustavo, es voluntario y algunos lo hacen y otros no. Claro, Mariela, con mucho gusto. El proyecto se llama Ley para Mayor Información y Transparencia Electoral, reforma al artículo 148 del Código Electoral, y se le dio el número de expediente 22.414 en la Asamblea. En primera instancia lo acogió el diputado Carlos Ricardo Benavides y luego él nos ayudó, que no fue muy difícil porque la verdad es que sí, muchos diputados y diputadas quisieron acogerlo. Él nos ayudó a recoger las firmas de 19 diputados más de distintos partidos, e incluso varios son independientes. ¿En qué consiste? Es una reforma muy sencilla, es sencilla pero poderosa. Es una reforma al artículo 148 del Código Electoral, como les decía, que es el que regula cuáles son los requisitos para la inscripción de candidaturas o qué es lo que se debe presentar. Y nosotros entonces agregamos ahí, junto con las fórmulas que se llenan para inscribir a las personas candidatas, el Comité Ejecutivo de los Partidos presente una biografía y una fotografía vigente de las personas candidatas a diputaciones y a la presidencia y vicepresidencia de la República. Y en este último caso, además, deberán presentar el programa de gobierno de su partido político respectivo. Este proyecto en realidad no está agregando nuevos requisitos, solo está pidiendo más información, está ofreciendo una transparencia que en este momento no tiene lamentablemente el proceso electoral, y creemos que tiene el potencial de ayudar a mejorar esa relación, ese vínculo entre nuestros representantes y nuestro electorado, como decía muy bien Gustavo, en ayudarnos a valorar nuestro voto, a sentirnos parte protagonista del proceso, al poder escoger ya no a ciegas sobre una lista que nadie sabe realmente a quiénes van adentro, sino que vamos a poder saber quiénes son esas personas que están dentro de cada lista. Don Gustavo, ¿ustedes cómo analizan un proyecto en esta línea? Bueno, el proyecto no ha sido consultado aún al tribunal, tiene que serlo, y el tribunal tiene que pronunciarse formalmente respecto de la propuesta, y desde luego será en ese momento en el que podamos hacer una valoración específica de este proyecto. Sí puedo decirle, Mariela, que en 2015, si no me traiciona la memoria, se consultó al Tribunal Supremo de Elecciones un proyecto en el que se planteaba la obligación de las personas que aspiraban a la presidencia o vicepresidencias de la República o a las alcaldías y vicealcaldías para que presentaran sus planes de gobierno. Ese proyecto el tribunal lo contestó en dos sentidos, avalando la posibilidad de establecer esa obligatoriedad, cómo no, si va a tono claramente con un esfuerzo que ha hecho la institución desde 2010 con su programa Votante Informado, solamente advirtiendo en el caso de ese proyecto de 2015, no en el de Poder Ciudadano ya, que se establecía la obligación de que fuera el Tribunal Supremo de Elecciones y el Mideplan los que fijaran las características que tenía que tener ese plan de gobierno. El tribunal advirtió que eso era inconstitucional porque va en contra del principio de autorregulación de los partidos políticos. Los temas
que le parezcan relevantes a una plataforma, a una propuesta política, a una candidatura, es la propia candidatura la que tiene que definirlos. Es cada partido, de acuerdo con su visión de mundo y con su diagnóstico de la situación del país, el que puede definir cómo va a ser esa propuesta, y sería impropio que el Tribunal Supremo de Elecciones, y mucho menos un ministerio, sean los que fijen una especie de camisa de fuerza que ate esa propuesta. Pero creo que lo sustancial, lo de fondo, lo que tiene que ver con la información electoral que se le ofrece a la ciudadanía, el tribunal se manifestó positivamente. Doña Yancy, ¿usted ve viable que un proyecto de este tipo avance antes de las próximas elecciones que están ya casi a las puertas en el año 2022, considerando sobre todo que han habido iniciativas en el pasado que han buscado alguna reforma en la forma en la que se eligen los candidatos y pareciera que no ha sido tan sencillo lograr la aprobación de este tipo de proyectos? Por la naturaleza del proyecto, por ser en sí la formalización de algo que ya hoy ocurre, que ya se le solicita a los partidos, y que además esto tiene una trayectoria ya de 10 años, desde que el IPET comenzó a recolectar esta información en 2010, y ya a lo largo de esos 10 años han ido superándose cada vez a sí mismos en lo que es la entrega de esta información. Entonces, viendo que los partidos más grandes han avanzado mucho en la entrega de esta información, viendo el interés de 20 diputados que con su firma respaldan el proyecto, y viendo, como decía Abril, que es solo la reforma de un artículo, nosotros esperamos que sí sea posible que se apruebe antes de agosto. Si el proyecto fuera más complejo, creo que eso le restaría posibilidades y viabilidad. El proyecto, la formalización de algo tan importante como esta tarea que ya realiza el IPET y que es en pro de mayor transparencia para que todos podamos tener esta información y dar nuestro voto de manera más informada, y con el respaldo de 20 diputados detrás del proyecto, nosotros en Poder Ciudadano esperamos que sí esté aprobado y publicado antes de agosto. Ahora, está pendiente la convocatoria del Poder Ejecutivo, pero a partir de ahí, si eso sucede pronto, aún tendríamos suficiente tiempo para que a través de una vía rápida sea aprobado. Doña Abril, podemos hablar sobre la pregunta que yo hacía al inicio del programa, que es si deberíamos también pensar en un cambio más de fondo en la forma en la que se eligen los diputados. Incluso el movimiento de ustedes ya había presentado en el pasado una iniciativa en esa línea. ¿Deberíamos también apostar a una reforma en la elección de diputados en el sistema que tenemos actualmente? Pues yo soy una fiel creyente de que sí, y quienes conformamos Poder Ciudadano ya creemos que reformar el sistema de elección de diputados podría traer importantes beneficios. Sin embargo, pues hay ideas a las que les toma cierto tiempo permear como en la voluntad colectiva. La reforma al sistema electoral se viene promoviendo desde hace cerca de 30 años de diferentes maneras. La inició don Miguel Ángel Rodríguez cuando era diputado, luego cuando fue presidente intentó también hacer una reforma y luego lo intentamos nosotros. Y yo diría que para hacer algo tan revolucionario, tan disruptivo, de grandes dimensiones, avanzamos mucho y logramos posicionar la idea de que es importante, y gran parte de la población ha comenzado a familiarizarse porque primero siquiera hay que entender que sí existen otras formas de elegir diputados. Ese es un tema sobre el que no siempre se habla y no todo el mundo sabe cuáles otros sistemas hay en el mundo y qué ventajas y desventajas ofrecen. Entonces yo creo que ya el haber posicionado el tema en el debate nacional, en la esfera de la conversación pública, tiene un gran valor, y para nosotros fue un aprendizaje el proceso que recorrimos en la Asamblea, y nos va a permitir no solo mejorar el texto en sí, sino prepararnos mejor para cuando volvamos a presentar esa propuesta que es muy ambiciosa, y entendemos que ese tipo de propuestas toman tiempo. Por eso, por ahora, optamos por lo que llamamos mini proyectos, pequeños proyectos que hagan reformas más puntuales, pero que siempre van dirigidas a mejorar
la representación política, la calidad de esa representación, la calidad del vínculo con los votantes. Y tenemos en mente otra pequeña propuesta basada en gran parte en una tesis de graduación de maestría que hizo Yancy sobre la importancia o la necesidad de que tengamos la reelección inmediata, pero digamos definida, no indefinida, de los diputados y las diputadas que llegan al Congreso. Pero bueno, eso será más adelante. En este momento estamos concentrados en el proyecto actual de transparencia y de voto informado. Don Gustavo, en este tema una de las quejas frecuentes que las personas hacen es precisamente que en Costa Rica no se puede elegir directamente a un diputado, sino que básicamente trabajamos con estas listas cerradas que presentan los propios partidos. Y si además le sumamos que muchos de ellos no tienen este perfil y que incluso no se conoce más allá del nombre y hay poca información sobre quién va a ocupar el cargo y la forma en la que se distribuyen, es como un malestar, digamos, frecuente en el país. ¿Sería viable pensar en una reforma que apunte a una elección más directa de los diputados acá en Costa Rica? Claro, es viable, sin duda alguna. Es de definición legal, específicamente lo de la lista cerrada y bloqueada que usted me menciona, tiene asidero legal, no constitucional. El asidero constitucional es básicamente la cantidad de diputados, que son 57, la circunscripción por la que se eligen, que es la provincia, y el tema de que no puede haber reelección consecutiva. Lo demás, y cuando digo lo demás me refiero sobre todo al tema de la forma como se presentan las nóminas y la fórmula matemática que se utiliza para convertir los votos en puestos de representación, es de reforma legal. El Tribunal Supremo de Elecciones ha entendido que esto es un debate esencialmente político, es en el seno de la Asamblea Legislativa donde debe darse, por supuesto también desde iniciativas de sociedad civil tan serias, tan rigurosas como la que ha hecho Poder Ciudadano ya hace algunos años, y que la labor nuestra debe ser acompañar técnicamente esa discusión para ayudar a que lo sea con rigor técnico y albergar y propiciar la discusión en sí. Yo creo que es importante, independientemente del hecho de que es necesario mejorar nuestro sistema de elección de diputados y que hay que discutirlo, creo que de cara a la elección es importante subrayar que los partidos políticos no son órganos del Estado, son asociaciones de la sociedad civil. No es una oferta que venga de arriba hacia abajo a la sociedad. Los candidatos son los candidatos que produce la propia sociedad civil organizada en partidos políticos, en un país en el que además yo no conozco otro donde organizar un partido político sea más fácil. 1,000 firmas para un partido provincial, 3,000 firmas para un partido nacional. Y también hay que decir que esas listas no salen, digamos, no las redactan marcianos ni se deciden en círculos absolutamente cerrados. Las asambleas de base de los partidos políticos son asambleas abiertas. La gente puede participar en ellos. Puede participar hoy en los partidos políticos que ya están o puede constituir partidos políticos nuevos. Lo que quiero es rechazar la tesis o el discurso de que no tenemos posibilidades de elección democrática para nuestra Asamblea Legislativa el próximo febrero del 22. Nosotros vamos a elegir democráticamente, con los más altos estándares democráticos del mundo, a nuestros representantes en febrero del 2022. ¿Eso puede mejorarse? No me cabe la menor duda. Podemos hacerlo. En el caso puntual
de las razones tal vez, doña Yancy, que frenan ese tipo de reformas, uno hacia dónde podría apuntar, porque no es la primera vez que se hablan de ese tipo de reformas, ya lo señalaba también doña Abril, 30 años se ha discutido sobre la posibilidad de hacer estas reformas en la manera en la que se eligen los puestos públicos, sobre todo muy puntualmente en el caso de los diputados. ¿Qué es lo que frena? ¿Dónde están las barreras que frenan un avance, una modernización? Porque también hablamos desde que de 1949 no se hace una reforma en esa línea. En específico, en el tema que, por ejemplo, ya doña Abril mencionó de la reelección inmediata a diputados, y sí es un tema bastante viejo, como mencionas, desde la Constitución. Una vez que se fija, se da la discusión de si debe prohibirse la reelección inmediata. Y después de una ardua discusión de los constituyentes, se prohíbe la reelección inmediata, pero esta prohibición se hace en un contexto del momento en donde se había dado un cacicazgo, por decirlo así, de la diputación. Y entonces, como de una manera reaccionaria, se hace la prohibición. A partir de ese momento se han intentado varias reformas para cambiar este punto. Utilizo ese ejemplo por ser uno de los que tengo más al tanto, producto de investigación de la tesis, y que justamente ha sido de estos casos en donde se ha intentado cambiar la Constitución y se ha fracasado por lo menos en unas 7 ocasiones. Eso fue en el 2017 que hice el conteo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso específico, una de las razones es justamente el cómo regularlo. Si vamos a aprobar la reelección inmediata, ¿esto qué implica? Que los diputados actuales pueden reelegirse inmediatamente o va a aplicar solo para los que ya vienen, para los de la siguiente vuelta. Entonces, si yo, diputado, en este periodo apruebo esto, voy a estar en este periodo que ese sí se puede reelegir inmediatamente y yo ya no pude. Pero si por el contrario hago la legislación para que aplique desde este momento, podríamos entrar en un vicio de que estoy legislando para mi beneficio propio. Entonces, en esta coyuntura, este punto específico, no estoy diciendo que esta sea la razón, estoy diciendo que es una posible argumentación de este caso específico. Ahora, con la reforma de Poder Ciudadano ya que presentamos hace ya varios años, era una reforma compleja, bastante grande, muy bien estudiada, sus efectos positivos estaban bastante claros, al menos desde el punto de vista teórico, pero por el volumen de cambios, posiblemente a partir de ahí viene también ese rechazo. Ahora, la manera en que se cambia el sistema electoral también afecta la cantidad de diputados, en este caso, que podría tener un partido u otro. Al cambiar las reglas del juego, al cambiar, como decía don Gustavo, que ya no va a ser a nivel provincial, sino que iba a cambiar a nivel de distrito electoral. Son cambios sustanciales que afectan completamente los resultados. Ya en el sistema actual, los partidos políticos conocen y saben cómo operar, saben cómo trabajar dentro de esas reglas y al final ganar elecciones. Entonces, los cambios siempre hay anuencia al cambio, y más cuando ya usted domina las reglas del juego. Entonces, en el caso específico de esta reforma, al ser tan grande, sí afectaba de diferentes formas, y tal vez entonces eso creó muchos frentes abiertos que no se pudieron explicar, que no se pudieron explicar o atender todos al mismo tiempo, y entonces esto nos generó muchos anticuerpos en ese proyecto. Ahora, en este específico en el que estamos, como decía Abril, es un proyecto al que llamamos mini proyecto, atiende un punto muy específico, con un objetivo muy claro. Entonces eso hace más fácil la explicación y la defensa del proyecto. Entonces, en eso sí se diferencia tal vez a estos otros ejemplos que estoy dando, que no son los únicos, son los que se me ocurren ahorita para compartir en este instante. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, pero yo quería cerrar esta participación de los tres con la pregunta que iniciamos y tal vez poder tener una conclusión de cada uno en esa misma línea. ¿Urge un cambio en Costa Rica hacia la forma en la que elegimos los diputados? ¿Es necesario que Costa Rica haga o replantee esta elección y que de pronto haya una forma más directa donde los
electores puedan elegir de forma más directa a los candidatos y no a través de estas listas cerradas que se han manejado, digamos, históricamente. Tal vez empezamos con doña Abril. Gracias. Yo creo que urge que tengamos la discusión abiertamente, sin temores, sin sesgos, donde participe toda la sociedad, donde evaluemos diferentes opciones, porque no se trata de que si urge cambiar por cambiar, sino cambiar hacia qué, cambiar por qué otro sistema. No cualquiera vendría a llenar lo que para Poder Ciudadano ya son las carencias que tiene el sistema actual. Entonces, pues nuestra propuesta es pasar a un sistema mixto proporcional y aumentar el número de diputados para responder a una serie de necesidades que nosotros hemos detectado y porque creemos que además ese es un sistema con un potencial importante de ecualizar o de llevar un desarrollo equitativo a todo el territorio nacional para ayudar a eliminar un poco esas brechas que hay entre el Valle Central o la Meseta Central y las zonas rurales y costeras. Pero sobre todo lo que urge es el debate, un debate honesto, abierto y responsable y muy bien informado. Don Gustavo. Estoy completamente de acuerdo. El debate urge porque creo que podemos coincidir en que hay una debilidad del vínculo representativo que ya es evidente. Las personas no se están sintiendo representadas por sus representantes y eso es grave. Eso no es exclusivo de Costa Rica, pasa en otras democracias, pero nosotros tenemos que arremangarnos y trabajar por la nuestra. Urge también elevar la calidad del debate público, urge elevar la exigencia ciudadana respecto de sus representantes y de las personas que les piden el voto para darles el voto solamente si nos satisfacen estándares altos de información y de calidad de las propuestas sustentadas sobre lo que quieren hacer cuando lleguen a esos cargos. Muchísimas gracias. También doña Yancy. Sí, sin duda alguna voy a coincidir con doña Abril y con don Gustavo. El debate acá es lo más importante. Tenemos que, como sociedad, como electores que somos, decidir si este sistema que tenemos actualmente, si coinciden, si la mayoría de nosotros coincidimos, por ejemplo, con el diagnóstico que tenemos en Poder Ciudadano ya. El sistema actual tiene muchas... seguimos siendo, como decía don Gustavo, una democracia de las mejores calificadas en el mundo, por la unidad de inteligencia del Economist, así lo ha reflejado en los últimos años, con una democracia plena. Sin embargo, hay falencias que están, y que lo más importante no es en este momento casarnos con un sistema, sino poner sobre la mesa cuál es el mejor sistema que podríamos tener. Les agradezco mucho a los tres por acompañarnos en este programa de En Profundidad de este viernes y también agradezco mucho a las personas que nos siguieron en esta transmisión. Así llegamos al final de este programa y los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde con un programa más de En Profundidad. Hasta entonces.